escucharlos. Listo, quisiéramos escucharlos a ustedes. ¿Qué imaginan sí que puede pasar o qué les ha pasado a ustedes? Yo creo que no hay persona que se escape del estrés que dura por eh, bastante tiempo. ¿Qué nos ocurre cuando el estrés dura mucho a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social? Nos gustaría de pronto escuchar a algunas personas que nos compartieran si se han sentido no estresadas y en caso tal de que sí, pues bueno, qué síntomas físicos, psicológicos y sociales ustedes han percibido como indicadores de ese estrés crónico. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo he tenido a veces niveles de estrés y en qué empresa en esta época generalmente no se maneja el estrés. Pero verdad que a veces es como más y muchas veces el estrés y un estado ya como avanzado del estrés lo que nos lleva es a equivocarnos, a no mirar claramente como el horizonte de lo que queremos hacer, a no seleccionar, digamos, la respuesta correcta, a no hacer como el trabajo realmente bien hecho, porque a veces ese estrés te llena de tanto temor y de tanta ansiedad que no logras concentrarte realmente en lo que tienes que hacer. A mí en alguna que otra ocasión me ha pasado eso. Aunque en las empresas nos piden que trabajemos con estrés, a veces de verdad que nos bloqueamos. Así es, así es. Entonces, hay unos síntomas que mencionas muy importante. ¿Quién estaba hablando? Magola. Sí, yo, Magola. Magola. Listo, Magola. Hay unos síntomas que mencionas interesantes que son de tipo psicológico, ¿sí? El bloqueo, ¿cierto? Sentir como que no somos capaces, pues, como de saber qué hacer, ¿sí? O sea, es como si nos congeláramos y fuera difícil como decidir, bueno, por dónde empezar para comenzar a resolver las dificultades que tenemos en su momento, ¿sí? A su vez, cuando estamos así tan angustiados, ¿cierto? Eso puede implicar unas dificultades a nivel atencional. Sí, me contaba hace poquito una persona pues que estoy viendo que tuvo un estrés laboral significativo, que comenzó a tener unos olvidos que a esta persona le empezaron a llamar la atención. De hecho, pues vino aquí neurociencias porque pensó que de pronto estaba iniciando como algún proceso demencial, pero todo era el producto de estrés. O sea, me contaba cosas como que llegó un punto en el que confundió la crema de manos con un jabón, pues él nunca había tenido esas dificultades, ¿sí? Y que también empezó a tener como unas dificultades en cuanto a, bueno, el desodorante, que es muy parecido como al empaque que tiene la crema de afeitar, confundió una cosa con otra. Pues eso no pasó muy a menudo, pero sí lo asustó porque pues, nunca había pasado una cosa de estas. Y también en otro momento, pues tuvo un olvido, dejó las gafas en un lugar muy inusual y pues todo esto lo angustió a tal punto pues que vino como a buscar si de pronto lo que tenía era alguna enfermedad neurodegenerativa, pero todo eso fue producto de ese estrés. O sea, a nivel psicológico pueden aparecer muchos síntomas cuando pues el estrés que tenemos dura demasiado tiempo, o pues puede ser también un estrés agudo, pero un estrés demasiado significativo, a tal punto que nos lleve, como lo mencionaba su Magola, a bloquearnos, ¿sí? Muy bien. ¿Quién más nos quisiera compartir qué síntomas ha percibido cuando ha tenido un estrés o muy fuerte o un estrés que ha durado mucho en el tiempo? Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Cristina. Cristina, por Dios, ¿qué más? Bien, ¿usted, doctoras, cómo han estado? Bien, vea, yo por ahí tengo una respuesta. Yo ahorita conversamos por el interno, sé cómo vas. Bien, doctora, aunque estaba muy preocupada, doctora, porque ahora que están hablando del estrés, he estado muy preocupada, porque ¿cómo le parece que yo no estoy durmiendo, no estoy consiguiendo el sueño duro? Duermo 1 o 2 horas y no soy capaz de dormir más. Entonces compré la melatonina para tomármela y tomar aromáticas en la noche, y por más que yo, vea, coloco música de relajación, no, y no soy capaz, doctora, y eso a veces en el día
me ha presentado muchos, no sé si tiene que ver, me ha presentado muchos trastornos, me da mucha ansiedad y estoy, por ejemplo, en algún sitio, cuando menos pienso yo, ¿y dónde estoy? Como que se me queda la mente en blanco por un momento y me ha dado mucho susto. Entiendo. Sí, esas son desrealidades que se presentan a veces, son muy rápidas, se pierde uno como de la realidad, de lo que está sucediendo. Usualmente se presenta porque el estrés ya ha durado mucho en tu cuerpo, viene desde hace mucho tiempo manejándose en unos niveles muy altos de estrés y por eso ya la sintomatología es muy fisiológica, muy física y ya muy orgánica, ¿cierto? Es decir, ya los órganos están diciendo de hay una carga más grande de la que puedo cargar, digámoslo de alguna manera, ¿cierto? Entonces es importante ubicar las causas por las cuales se le ha venido generando el estrés. Es decir, debemos resolver esos asuntos que de base la están afectando, ¿cierto? O el trauma, si fue a causa de un trauma X, de un estrés grave o crónico en un momento determinado de la vida, pero se debe resolver las causas, porque o si no, la sintomatología va a continuar. Muchas veces nosotros creemos que con los medicamentos se nos va a resolver todo, y cuando no se resuelve la causa real del estrés, por eso se nos va agudizando y por eso llegamos a unos puntos muy críticos. Muchas veces el medicamento nos ayuda transitoriamente. Hay veces que, digamos, podemos con el medicamento resolver más fácil la situación, pero sí se deben resolver las situaciones que le estén generando ese estrés, doña Cristina. Doctora, hay otra preguntita, y eso también causa miedo porque yo últimamente he tenido muchos como episodios de miedo, alguien se me arrima, yo sobresalto como si me fueran a hacer algo. Es precisamente por el tipo de estrés que ya tiene afecciones tanto a nivel psicológico como a nivel físico, y ese estrés lo que está, digamos, generando son ya otras alteraciones, ¿cierto? Y cada vez se van a ir sumando si no se resuelve la causa generadora del estrés, o las situaciones que están detonando el estrés. Entonces hay que mirar realmente la causa, y sí se pueden presentar, digamos, miedos, angustias, porque con el tiempo incluso se pueden generar episodios de ansiedad, depresión, cuando el estrés es crónico. Sí, o sea, de hecho también, pues cuando uno está con todo el tiempo con niveles que ahorita lo vamos a mencionar de ciertas hormonas elevados, entonces uno entra en un estado de hiperalerta. O sea, tú estás ahorita, Cristina, en un estado de hiperalerta. Por eso no estás durmiendo bien, ¿sí? Porque cuando uno está con un susto de que en cualquier momento pasa algo malo, pues, o sea, pues no va a pasar nada malo, digamos que uno tiene una conciencia de eso, pero el cuerpo interpreta esos niveles altos de estas hormonas del estrés como que en cualquier momento algo malo va a pasar. Y cuando uno está así, por supervivencia, o sea, es una cosa que ha ocurrido en nosotros durante miles de años, no nos damos el lujo de descansar, sí, estamos todo el tiempo, pues, porque casi que medio durmiendo, pues, o muy poquito, porque en cualquier momento algo puede ocurrir y tenemos que estar listos para la acción, sí. Por una parte, y por el otro lado, pues tenemos que también estar dispuestos a reaccionar casi que inmediatamente si algún enemigo, ¿cierto? El enemigo entre comillas, llega a hacernos daño. Entonces tú tienes un montón de síntomas, Cris, de hiperactivación, sí, que como decía ahorita Claudia, hay que mirar a ver qué está pasando, ¿cierto? ¿Qué es lo que te está desencadenando esa ansiedad, sí, esa hiperactivación? Trabajar sobre eso, y hay que mirar de acuerdo a tu situación, si de pronto hay que hacer algún ajuste también en el tratamiento farmacológico que ya tienes y hacerte un seguimiento en el tiempo. Entonces, con mayor razón ahorita, por Dios, me das una ceñita y ya organizamos la cita para más tarde. ¿Listo? Pues, o sea, más tarde, para ojalá esta misma semana, miramos si podemos vernos esta misma semana. ¿Listo? Claro que sí, doctora, muchas gracias. Claudia, está levantando la mano Ana Chaverra. Dice, hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted? Bien. Bueno, yo les comento, de pronto alguna vez sentí ese estrés laboral y mi reacción fue aislarme de alguna manera, no ser participativa de la institución donde trabajaba,
Y empezaron a notarlo los compañeros y decían que si era que yo había cambiado de religión, que era lo que me pasaba, porque ya no era la misma y era que yo llegaba estrictamente a cumplir con mi deber y lo menos, los contactos personales, lo menos posible. Y eso, pero luego llegó como una buena terapia, una buena solución, y fue cuando la jefe se dio cuenta y me dijo, a ver qué es lo que pasa, si tienes dificultades con algún compañero, tal cosa, vamos a solucionarlo, tal cosa. Y en plena reunión empezamos a tratar esa parte. Los dos compañeros que tenía en ese entonces se disculparon porque era directamente con dos y dijeron, ay, de verdad no sentí, pues ellos me dijeron, no sabíamos que la estamos afectando de esa manera. Y sí, sí. Y uno no habla, uno se aísla y ahí fue mi error grave. Yo lo reconozco que gran parte de ese estrés también yo lo propicié también porque yo no decía nada. Entonces veía que estaban pasando las cosas y yo me las tragaba. Y llegó ese momento en que la jefe me dijo, usted le está pasando algo. Esto no es normal, que usted es muy dinámico, usted tal cosa, no, no puede ser. Y verdad, y me preguntó, no, lo tenemos que hablar a nivel de grupo y así fue que se dio. Pero sí tuve un buen tiempo que yo llegaba al trabajo y Dios mío bendito, bueno, que debo trabajar, pero no era con ese ánimo, no era con esas ganas. Y bueno, hasta que, gracias a Dios, hoy día cuento con muy buen acompañamiento, con muy buenos compañeros. Mejor dicho, me siento contenta, feliz, dichosa en mi trabajo. Pero sí pasé una época bastante maluquita. Tuviste entonces un síntoma a nivel social, ¿sí? De aislamiento, ¿cierto? Que es un síntoma, ¿sí? O sea, yo no lo vería como una equivocación, o sea, hace parte también como de ese pool de cosas que representaban ese estrés crónico que tenías en su momento, ¿sí? Estrés laboral. Entonces, uno de los síntomas es esa parte de aislamiento. Afortunadamente, tu jefe, ¿sí? Dio en el blanco. Notó que algo malo estaba pasando y fue la que te dio ese empujoncito para que Sí. Súper. Total. Muchas gracias. A ti puedes participar. Y se presenta mucho dentro de, digamos, cuando hay un estrés social que uno tienda a aislarse mucho y a cargar en silencio. Y ese cargar en silencio trae consigo una cantidad de síntomas físicos, ¿cierto? También emocionales y también mentales. Por ejemplo, ese aislamiento forma parte de esa parte mental, ¿cierto? Eso que sentía en su cuerpo, que manifestaba usted inicialmente, también es parte ya de esa manifestación física, ¿cierto? Entonces, mire que es esos momentos de mucho estrés que pueden generar todos estos síntomas y ese sentimiento de culpa, de sentirse mal, también puede ser secundario a los síntomas que sentía y no necesariamente a que haya obrado mal, porque eso era lo que sentía su cuerpo y por eso reaccionó así. Entonces muchas veces el sentimiento de culpa aparece también mucho en estos momentos o posterior y uno se siente mal o se sentía mal en su momento cuando realmente era su estado emocional que no le permitía reaccionar, digamos, adecuadamente. Entonces, hay que ir liberando esa culpa. Muy bien. Total. Ah, bueno, y uno a nivel físico era cuando yo me iba a bañar, que yo me bañaba todos los días el cabello, me caía el chorro de agua y yo sentía como unos chuzos. Yo lo pensaba 2, 3 veces antes de meterme al agua, porque sentía como unos chuzos, algo así, y eso era, y los hombros, que esa es tan brava, brava. Yo trabajo en una institución y de hecho una de los compañeras que es de acondicionamiento físico, me dijo, pero ¿qué pasa? Que no sé, que está sobrecargada, mira, es que, mejor dicho, y yo sí sé que es lo que uno no lo dice, lo que uno no pronuncie, mejor dicho, eso tiene otras repercusiones. Y vean, esto aquí me sentía a nivel físico, mejor dicho. Pero sí lo viví, yo conociendo lo que es el estrés y no en el momento, no lo supe yo manejar. Sí, así fue. Muchas gracias. Por eso es tan importante hablar, por eso es tan importante soltar, porque lo que la palabra no diga, el cuerpo sí lo dice, de alguna manera, Total. entonces lo expresa de alguna manera. Y ahí miramos en esa diapositiva que lo que usted manifestaba, que eran esos dolores musculares, esas sensaciones, forman parte de lo que usted identificó como a nivel físico y claramente lo tiene bien clasificadito. Sí, por ejemplo, bueno,
nos mencionaba ahorita dolores musculares, Ana, ¿cierto? Esta parte de tensión, esa parte, o sea, lo que son esos músculos de aquí del cuello, ¿cierto? Ese músculo, sí, que es el trapecio, que llega hasta acá, ¿cierto? Pues que hace parte, pues, como de esa espalda, de ese tórax superior, ¿sí? También aquí la partecita de atrás de la espalda, cuando uno está muy estresado, se ponen duros como una piedra, ¿sí? Porque resulta que ese pobre cuerpo dice, como no, esta pobre cristiana, hombre, en cualquier momento tiene que salir corriendo. ¿Para dónde no la vemos? Pero tiene que salir corriendo. Entonces, el cuerpo todo el tiempo se pone así, como de piedra, ¿sí? Y eso es una cosa que gasta mucha energía, o sea, la contracción muscular gasta mucha energía y por eso es que las personas cuando están estresadas crónicamente se quejan de fatiga, ¿sí? No, es que yo me siento cansada, o sea, es que no estoy haciendo nada, ¿sí? Y todo el tiempo soy como si hubiera corrido una maratón, me siento cansado, me siento sin fuerzas, y es por eso, porque los músculos están así todo el tiempo y esa contracción permanente genera gasto de energía, pues un gasto de energía que digamos que son de nada, entre comillas, pero pues eso es una de las cosas que explican esa sensación de fatiga. Además, también esa contracción crónica de los músculos puede llevar a que haya dolor de cabeza. Hay un tipo de dolor de cabeza que se llama cefalea tensional, que se da porque estos músculos de la cabeza, aquí en la cabecita tiene unos músculos, se contraen también. O sea, los músculos del cuello y los músculos de la cabeza se ponen así, sí, y generan un dolor. Muchas personas se quejan de que es un dolor como sobre todo en esta parte de aquí atrás de la cabeza, ¿sí? Y es por eso, por esa contracción constante de esos músculos de aquí que tenemos en la parte posterior de nuestro cráneo, ¿sí? Por otro lado, pues hay otro tipo de dolor de cabeza, como el que yo tengo, que Clau es testigo de ese dolor de cabeza tan horrible que se llama migraña, que por Dios bendito es, pues bueno, es un dolor de cabeza que también mi mamá lo tuvo en su momento y que, pues bueno, o sea, hay situaciones que, digamos, pues se escapan como del control entre comillas, por ejemplo, el ciclo menstrual puede generar algo de cefalea, pero también situaciones angustiantes pueden desencadenar en una persona que sufre migraña una crisis de migraña, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Porque se liberan ciertas hormonas del estrés, vuelven esas hormonas del estrés que hacen que se altera el flujo sanguíneo, ¿sí? Y que se activen ciertas partes de nuestra cabecita que envían señales de dolor y hacen que empiece este tipo de dolor de cabeza conocido como la migraña. Es bien sabido que la cabeza, ¿sí? Nuestro cerebro, está conectado con nuestro sistema gastrointestinal, ¿sí? ¿Por qué están tan conectados? ¿Por qué están tan de la mano? Porque resulta que comparten un mismo origen. Cuando nosotros somos como unos frijolitos, si todos fuimos algunos frijolitos, esas células que dieron origen a nuestro cerebro son las mismas células que dan origen a todo ese sistema gastrointestinal, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando ocurre algo aquí, ¿sí? El estrés es una cosa muy de acá, muy de la mente, puede ser también que nuestro sistema gastrointestinal se afecte y que aparezcan síntomas gastrointestinales, como por ejemplo la gastritis. Cuando nosotros estamos estresados se aumenta la producción de ácido clorhídrico y si la pared de ese pobre estómago está ya lesionada, pues pueden empezar a aparecer dolores en epigastrio, pues como en la boquita del estómago, ¿sí? O también se puede distender el colon. El colon también es una cosa que, o sea, cuando uno está estresado, pues puede reaccionar y muchas mujeres, hombres también, ¿sí? Pueden distender su estómago a raíz de esa inflamación, ¿sí? Con esa alteración que hay en las paredes de nuestro colon, ¿sí? También podrían haber problemas con la digestión, ¿sí? Producirse diarrea o producirse constipación, ¿sí? Y producirse vómito secundario a todo este proceso de estrés. En algunos pacientes que tienen antecedentes de asma, ¿sí? Cuando están estresados pueden aparecer crisis asmáticas. ¿Por qué? Porque resulta que el estrés puede llevar a que nuestro sistema inmunológico reaccione. O sea, nuestro cuerpo, él es muy inocente y cree todo lo que nosotros conscientemente le contemos. Entonces, si le contamos que hay una cosa horrible afuera, entonces el cuerpo dice, como, ay, no, que esto tan horrible, tenemos que prepararnos, esas pobres defensas se vuelven locas y como las defensas tienen que ver mucho con lo que explica el asma, lo que genera sí, crisis de asma en las personas que sufren de esta enfermedad, pueden en estas personas con asma, ¿sí? Empezar a tener crisis. De hecho, ahorita me estoy leyendo un libro que es de autosanación
Me estoy interesando mucho en estos temas porque, pues, digamos que la ciencia occidental pues ha adelantado muchas cosas, pero tenemos también mucho que aprenderle a Oriente, ¿sí? Y pues una de las historias que contaban en relación con esta parte de la ansiedad fue de un hombre de unos 34 años, muy teso, un hombre muy inteligente, por allá de Estados Unidos, ingeniero de sistemas, que le había ido toda su vida muy bien, o sea, un man que le había ido, toda la vida le había ido súper bien. Entonces se fue, allá en Estados Unidos como que acostumbran mucho a que pues buscan trabajo en cualquier parte. Entonces si les salió trabajo en una ciudad, pues para allá pegan con toda la familia. Ese hombre se desplazó de donde vivía a una parte de California, ya había conseguido trabajo y a los pocos meses de estar allá lo despiden de su trabajo, ¿sí? Entonces arrancó él con, bueno, hizo una crisis de angustia. Nunca había tenido algunos síntomas como de una enfermedad como de hiperactivación de su sistema inmunológico, tenía pues cierta dermatitis, pero eso pues era una cosa que duraba 1 o 2 días, no era algo grave. Y luego de que lo despiden con todo lo que eso implica, si esa inestabilidad para su familia, porque pues no estaba sola, estaba con sus hijos y su esposa, empezó a hacer crisis asmáticas. De hecho hizo una crisis asmática que casi, pues, o sea, él se murió, ¿sí? Fue al hospital, en el hospital lo reanimaron, pero a partir de ese entonces, que hizo tanto estrés, ¿cierto? Y que ese estrés duró mucho en el tiempo, porque además él cuenta en esa historia que fue un golpe grande para su autoestima, porque él consideraba que era una persona muy buena, ¿sí? Y entonces, como era una persona tan buena, le parecía increíble que lo echaran de su trabajo, sabiendo que él era tan bueno, ¿cierto? Era un hombre muy exigente consigo mismo, pasa esto, empieza a hacer a partir de esa crisis fatal, pues casi lo mata, de asma, comenzó a hacer crisis recurrentes de asma, fue a todos los médicos que le recomendaban con diferentes tratamientos. En asma se utilizan esteroides, se utilizan cierto tipo de inhaladores para dilatar las vías respiratorias, pues cuando está muy sintomático, esta sintomatología dura en el tiempo, pero aún así, y a pesar de que era muy juicioso con su tratamiento, iba empeorando. O sea, en vez de mejorar, cada vez iba peor. Otras 2 veces tuvieron que hospitalizarlo, o una de esas veces otra vez murió, otra vez tuvieron que reanimarlo. Hasta que un día él conoce a alguien, que de hecho es el autor del libro que estoy leyendo, que le mostró que tenemos todos una capacidad de sanarnos a nosotros mismos, ¿sí? Obviamente la medicina occidental con su ciencia pues ofrece una serie de cosas que ayudan mucho, pero nosotros también podemos hacer parte activa de ese proceso de sanación. Entonces él empieza a meditar, ¿sí? Empieza a aprender cómo respirar y empiezan a mejorar sus crisis. O sea, él dice, 8 años estuvo así, con una crisis tras otra, pero después de que empieza a entrenarse en respiración y empieza a meditar, él se da cuenta que tiene control de su cuerpo y esas crisis asmáticas pues cada vez se reducen en intensidad y frecuencia. De hecho, un día, pues eso fue como una prueba de fuego para él. Relata un momento en el que él estaba muy mal, ¿sí? Él dice que él ya sabía cuando, o sea, llegaba a un punto en el que él denomina que es el no retorno. O sea, a partir de eso él decía como, madre, no voy a volver a morir, porque ya tenía experiencia en morirse, y quién sabe si esta sí salgo, ¿cierto? El caso es que llega a urgencias estaba atestada de gente, se demoran en atenderlo, por eso la crisis sigue agravándose, pero llega un punto en el que dice, bueno, voy a poner en práctica los ejercicios de respiración que me enseñó la persona con la cual estoy yendo a consulta. Y empezó a respirar de la forma en que, pues como pudo, ¿sí? Esta otra persona le había enseñado a hacerlo, a relajar su cuerpo, a tranquilizar su mente, y la crisis se detuvo. De hecho, cuando finalmente lo revisan los médicos de urgencias, encuentran que pues, él realmente tiene una crisis leve y que podría ser manejada en casa, ¿sí? Una crisis que pues, posiblemente hubiese terminado como las anteriores, en un paro cardiorrespiratorio y en la necesidad de una reanimación. También el sistema cardiovascular se puede afectar cuando nosotros estamos estresados por mucho tiempo. De hecho, cuando nosotros por alguna razón no logramos hacer un buen control de ese estrés o no logramos
parar ese estrés o revertir ese estrés, podemos empezar a sufrir de la presión, ¿sí? Yo recuerdo mucho el caso de una paciente, de hecho eso fue, en ese entonces ya me empecé a dar cuenta que me gustaba como esta parte de la salud mental, que de hecho un internista con el que trabajaba me miraba rayada porque me demoraba como mucho con ciertos pacientes. Con esta en particular la recuerdo mucho porque era una paciente con una hipertensión, ¿sí? Con una presión arterial muy alta, tenía medicamentos muy buenos, ¿cierto? Muy costosos, y seguía igual, o sea, ella siempre que llegaba a consulta, nosotros terminábamos haciéndole la remisión para que fuera a urgencias, para que en urgencia le pusieran medicación intravenosa para lograr bajarle su presión, porque estaba en cifras que uno considera que son peligrosas para el cerebro. Entonces, esta mujer, pues, bueno, no mejoraba. Yo un día, pues, me senté a hablar con ella, que el internista con el que trabajaba estaba haciendo otra cosita, y me contó de una situación muy difícil con su pareja, ¿sí? Era una víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su pareja de entonces, y es posible, se me ocurrió a mí, que eso tuviera que ver con esas crisis hipertensivas. Entonces yo lo que le sugerí, pues en ese momento era médica general, es que pues pidiera valoración por psicología y empezara un proceso. Y oh sorpresa que la señora arrancó su proceso y pues en los meses siguientes de seguimiento por parte de medicina interna, la señora, sus presiones empezaron a normalizarse, ¿sí? Entonces, el estrés crónico, ¿sí? También puede llevar a que empecemos a sufrir del corazón, a sufrir de problemas cardiovasculares como la hipertensión, y pues bueno, por eso es que es importante atender a esto, porque pues si podemos controlar mejor nuestro estrés, eso va a repercutir en nuestra salud física en todo sentido, porque el estrés afecta prácticamente cualquier órgano. Bueno, sigue esto. ¿Qué pasa cuando, esta es una pregunta para todos, qué pasa cuando el estado de alarma dura demasiado a nivel psicológico y social? Ya hemos tocado algunos asuntos de ellos, pero pensémonos y pensemos desde nuestras propias experiencias. ¿Qué pasa cuando el estado de alarma dura demasiado a nivel psicológico y social? Es decir, cuando tenemos un estrés y ese estrés nos dura mucho tiempo a nivel psicológico y social, ¿qué se puede presentar? Entonces quisiéramos que nos participaran en esta respuesta. Doctoras, bueno, buenas tardes, mi nombre es Claudia Zambrano. Yo leyendo esa pregunta, pues pienso ahorita en la pandemia, ¿no? Entonces como que digo, ese estado que llevamos demasiado tiempo en esas condiciones tan fuertes. Y de hecho, por ejemplo, mi madre cuando ya empezó a tener su crisis fue en la mitad de la pandemia, el año pasado, o sea, como a los 2 o 3 meses de que nos encerraron. Entonces, tener todo ese tiempo, tanto esa presión, pues no, ha afectado de muchas formas a muchas personas. O sea, todos estamos como bajo ese nivel de estrés. Y pues tampoco no es fácil manejarlo porque todos los días estamos oyendo una cosa diferente, que se avanzó en la vacuna, que ya la vacuna no sirve, que la segunda dosis, que la cuarta dosis. Entonces es un poquito complicado manejar toda esa información y toda esa sensación adicional a lo que, digamos, como familia uno puede estar viviendo, ¿no? Sí, muchísimas gracias por esa participación. Es un ejemplo claro de lo que el estrés crónico puede generar y lo que viene generando y lo que va a generar posteriormente. Porque si bien usted mencionaba esos asuntos, bueno, del encierro, hay muchas situaciones que durante el encierro también se vivenciaron, como algunos asuntos de violencia, de falta de control, de ansiedad, de falta de control, digamos, de las emociones. Muchas veces nunca se estaba, digamos, acostumbrado a compartir mucho tiempo en familia, ya el pasar 24/7 todo el tiempo bajo las cuatro paredes sin poder salir a ningún lado, y
lo que eso además ha generado, digamos que cerraban algunos negocios, las dificultades para adquirir ciertas, digamos, a lo que estábamos acostumbrados, manejar todo este tipo de situación, más todo lo que a nivel social también se presentó y se viene presentando, como muchas personas están desempleadas, muchas situaciones de desorden social, como tenemos también los resultados de todos estos paros, que en cierta forma también la gente estaba ya en un punto que ya tuvo que reventar, ¿cierto? Entonces vemos cómo todo esto es una cadena y que en el momento ahí sí está integradito todo. Lo que tiene que ver con el estrés psicológico, es decir, el estrés mental, físico, emocional, comportamental y social, ¿cierto? Ahí están incluidas todas. Su ejemplo fue muy claro porque y no solamente lo que vimos durante el año pasado, de lo que llevamos este año y todas las consecuencias que la pandemia ha traído, ¿cierto? Entonces, miramos que es un asunto que si vemos los niños, por ejemplo, en el momento con la adicción a los juegos, con la adicción a los equipos electrónicos, incluso los adultos, porque ya pasamos de una modalidad presencial a una modalidad virtual donde ya los equipos electrónicos son nuestra principal herramienta y se ha convertido, digamos, en cierta forma, en un problema para el manejo educativo y a nivel laboral, porque ya mucha gente ya no quiere regresar al trabajo, ya se presentan unos casos de aislamiento dentro del trabajo que no se veían antes. Bueno, entonces se vienen con otras consecuencias posteriores como son algunas adicciones y otros asuntos que también se suman a esta situación, a este ejemplo tan claro que usted nos da. Muchísimas gracias, doña Claudia. A ustedes, doctoras, gracias. ¿Alguien más quiere? Yo quiero pues, participar ahí por un ladito. Sí, claro, Diana, bien puede. Pues como que uno podría identificar los silencios del estrés. No sé si no sé si me hago entender, es decir, uno puede vivir el día a día, pero pueden haber síntomas aparentemente silenciosos que pueden indicarnos que es estrés, como de pronto poder decirle a los demás que están aquí en la sala que puedan ser más conscientes de esos silencios del estrés. Sí, tenés razón, Diana. Muchas veces el aislamiento social obligatorio ha llevado a que algunas personas que tienen gran tendencia o que la misma situación de estrés los ha llevado a aislarse más, puedan generar dificultad en la interacción. Y de por sí que cuando venimos desde la infancia y sufrimos algunos traumas, cuando estábamos socializando, cuando empezábamos a digamos, hablar en la escuela, nos hacían bullying o en el colegio o se nos presentaron algunas situaciones donde se dificultaba la expresión social, a veces nos cuesta, muchas veces identificamos las situaciones, pero nos da dificultad de expresarlas. Y eso también lo trae además la pandemia, además nuestras vidas, nuestra infancia, nuestra adolescencia. Es importante también entender que en el estrés no solamente si aumentan muchas situaciones, digamos, lo que es la frecuencia cardíaca, la presión, sino que también hay disminución. Se disminuye el funcionamiento de algunos órganos y también a consecuencia de las suprarrenales también se da ciertas dificultades. Entonces es importante mirar cómo nuestro cuerpo no solamente hay un aumento, digamos, en la reacción inmediata, sino también dificultad. Muchas veces nos bloqueamos para solucionar nuestros problemas y eso es más de tipo psicológico, pero ya cuando se bloquea nuestro cuerpo es más comportamental, cuando nos estamos bloqueando a nivel social es más ya de la parte social y vemos cómo en la parte psicológica
puede haber depresión, agresividad, dificultad para dormir, bajo rendimiento, ¿sí? Y a nivel social tenemos lo que es apatía, es que esa apatía es como ese aplanamiento emocional, como esa, digamos, esa dificultad para interaccionar, para comunicarme con el otro, como esa desmotivación para realizar ciertas situaciones o ciertas interacciones. Lo que es el aislamiento social, que ya lo veíamos en ejemplos anteriores, y lo que es la ruptura en la interacción, ¿cierto? De la ruptura, pero esa ruptura que es más, digamos, inconsciente o como consecuencia de un trauma, ¿cierto? Porque hay rupturas que son, digamos, adaptativas, que debo, porque la otra persona puede ser muy tóxica para mí, yo me aíslo, más bien tengo la ruptura en la interacción, pero nos referimos más a lo que tiene que ver de orden fisiológico del cuerpo ante una situación de trauma. Ahorita mencionaba Claudia algo Claudia Zambrano, pues en relación con la pandemia, o sea, la pandemia la han de hecho catalogado como un experimento social, uno de los más grandes, pues de manera, digamos que accidental, pero así pasó, y que ha mostrado pues los efectos del estrés crónico, ¿sí? Uno de esos efectos es, bueno, ahorita lo vamos a tocar más adelante, esa parte cognitiva, cómo se puede afectar por toda la angustia, ¿cierto? De pues, una situación que pues, puede terminar con nuestra vida, la incertidumbre de esto, cuándo va a mejorar, ¿sí? Y también la parte del aislamiento social, pues aislamiento social que no fue algo consentido, pues una cosa es que uno diga como, pues yo quiero estar solo, me gusta no tener contacto con mucha gente porque uno quiere, ¿cierto? A que, bueno, ya tengo que evitar contactar con otras personas porque pues puedo poner en riesgo mi vida o porque ahorita no se puede, ¿cierto? Es una connotación completamente distinta. Logrado, como lo decía ahorita Claudia, todos hemos sido tocados por este estrés crónico, llevamos más de un año en esta situación de pandemia, ¿sí? Pero pues ya ahorita Clau va a mencionar unas cosas sobre que no a todos una misma situación ambiental nos afecta del mismo modo, ¿sí? Ahorita vamos a ver como qué cosas hacen que de pronto unas personas puedan verse más afectadas que otras ante una situación como en este caso la pandemia. Bueno, ¿Ustedes creen que el estrés, muchos pues ya venimos hablando del estrés, esto hace muchos años que viene manejándose el término de estrés, ya lo hemos definido, ¿ustedes creen que el estrés es solamente negativo? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Macola, ahorita no me había presentado. No es negativo, yo pienso que es que lo debemos aprender a manejar. De hecho, les decía ahora que las empresas a veces le piden a uno que trabaje bajo presión, y es aprender a tomar decisiones y aprender a manejarlo de tal manera, porque todo en la vida no es vida rosa, ni las cosas se nos presentan así como tan lindas todos los días, y tendremos que aprender a tomar decisiones en el estrés. Entonces, que no todo es negativo, que es aprender a manejarlo. Muchas gracias, doña Magola. ¿Alguien más tiene una opinión diferente o reafirma que el estrés es solo negativo? Yo soy Nora Valencia. Muy buenas tardes, doña Nora. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Sí creo que el estrés es solo negativo. Es que, así uno, lo que decía la compañera, si uno se ve obligado a tomar ciertas decisiones que pueden ser benéficas, pero el momento del estrés como tal es muy negativo, porque uno puede sacar de ahí cosas buenas, pero también lo afecta a uno demasiado. Muchísimas gracias, doña Nora. ¿Alguien más nos quiere dar su punto de vista? Doctora, Cristina. Sí. Pues doctora, yo creo que para mí personalmente,
si ha sido algo más negativo. A mí, por ejemplo, lo que decía la compañera ahorita, que la pandemia ha afectado mucho, a mí sí me ha afectado mucho porque he sido una persona yo soy de muchos abrazos y yo, por ejemplo, soy muy, o sea, yo, por ejemplo, veo a alguien y yo la quiero abrazar, demuestro mi cariño es como abrazando, como dando afecto, ¿cierto? Y entonces a mí en esa parte sí me afectó mucho, porque ya después uno no poder ni abrazar a nadie, ni poder darle un beso, o sea, para mí eso sí me marcó mucho. Y lo vuelve a uno tanto que yo, no sé si la doctora Claudia recuerda que yo le decía, doctora, ay no, yo quiero que me dé una cita ya, yo necesito salir de aquí, yo me voy a enloquecer aquí, yo me voy a enloquecer porque yo decía, Dios mío, yo me voy a enloquecer aquí, y va que más de un año, y después como que uno se va adaptando un poquito, entonces mire que es algo muy negativo, porque uno ya se vuelve antisocial, ya lo último ya le da, es miedo que la gente se le arrime a uno, entonces son como dos cosas, como sí, es extraño, pero es así. Ah, sí, bueno, tocaste varias cosas, Cristina. Hay el estrés cuando dura mucho en nuestro cuerpo, obviamente trae sus consecuencias negativas, ¿cierto? Y obviamente, como ya lo veníamos hablando, trae sus efectos bien negativos para nuestras vidas a nivel mental, físico, fisiológico, ¿cierto? Y social. Pero el estrés como tal, el estrés puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque en muchos momentos el estrés nos puede servir para reaccionar frente a una situación X. Es decir, estoy atravesando la calle, viene un carro que no había visto, el estrés mismo me hace reaccionar y correr más rápido. ¿Sí? Si veo que algo está cayendo y yo lo veo, digamos, de medio lado o lo alcanzo a percibir, salgo corriendo, ¿cierto? Entonces, yo ante el estrés puedo huir, puedo reaccionar. Incluso muchas veces podemos atacar cierta situación que en un momento X no sabíamos que la podíamos manejar, digamos, frente a un robo, a una situación X que venga y nos sintamos amenazados, entonces podemos reaccionar frente a esa situación. Entonces, puede ser positivo y puede ser negativo, ¿sí? El estrés afecta la salud y el rendimiento cuando es en forma negativa, pero cuando es positivo es adaptativo y nos sirve para, digamos, sobrevivir, para poder manejar ciertas situaciones que en un momento X son amenazantes para mí o para mi familia o para otra persona, ¿sí? Muchas veces nosotros vamos viendo que alguien, digamos, con alguna discapacidad física va para el suelo y alcanzamos a sostenerla en él. Rápidamente reaccionamos, ¿sí? Entonces vemos cómo el estrés es tanto positivo como negativo, pero depende de las circunstancias. ¿Qué pasa? Que cuando el estrés es negativo y perdura en el tiempo, ahí es cuando se nos vuelve crónico. Pero si perdura mucho más o es muy intenso, nos pueden generar algunas alteraciones, enfermedades como veíamos antes, como la depresión, la ansiedad, nos pueden generar incluso otras búsquedas que más adelantico la vamos a ver, que es unas búsquedas nocivas para nuestro cuerpo, porque pensamos que es la solución, pero mentira es que lo que hacemos es mucho más daño. Entonces, vemos cómo el estrés como tal, esa capacidad de reaccionar, esa capacidad de que el hipotálamo reacciona y que, digamos, nuestros neurotransmisores reaccionen, que se libere cortisol, que se libere adrenalina, noradrenalina y que nuestro cuerpo reaccione, puede ser positivo o negativo. Entonces es muy importante todos esos aportes que nos dieron porque permite mirar un poco más allá hasta dónde el estrés puede ser adaptativo o hasta dónde el estrés es nocivo realmente. Viene otra pregunta. ¿Por qué unas personas se estresan más que otras? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué unas personas se pueden estresar más que otras si, digamos, hay un evento X y hay, digamos, 10 personas y todas reaccionan diferente? ¿Por qué unas personas se pueden estresar más que otras? ¿Ustedes qué piensan? Porque son más sensibles, creo yo.
Puede ser, sí. ¿Quién más? Bueno, yo pienso que todas las personas somos diferentes y tenemos personalidades diferentes, unas más fuertes que otras. También tenemos adaptabilidad diferente, podemos llegar a manejar el estrés, entonces todos, o sea, todos somos tan diferentes que por eso reaccionamos diferente ante el estrés. Depende de la personalidad y lo que hayamos manejado en la vida. Muy bien, muy bien. Los aportes. ¿Alguien más? Qué rico que todos pudieran participar y miráramos desde sus propias experiencias algunos asuntos que podemos manejar desde acá, desde el chat. Doctora, también porque algunas personas somos más nerviosas que otras y presentamos ciertos miedos que eso muchas veces vienen desde la infancia. Entonces, cuando de la infancia nosotros venimos con muchas cosas, eso se ve cuando en la edad adulta ya estamos. Y por eso es que unas personas reaccionan diferente a otras. Exactamente. Es cierto. Doña Claudia Zambrano, Sí, cuéntenos. pues me estoy acordando de una vez que hubo un temblor y entonces como que nosotros salimos estaba yo con mis papás, salimos, pero entonces hubo gente que cuando nosotros salimos había gente arrodillada, rezando, había unas niñas se salieron del baño, iban con toalla y el pelo también recogido. Entonces, como que me estaba acordando de eso, de que unas personas, y lo que han dicho las compañeras, de que son, cada uno funciona diferente, ¿no? Entonces, como que hay, dice uno no sabe cómo va a reaccionar las personas frente a una situación de esas. Y, y ahorita, en ese momento, pues nos causaba, entonces, que miren, sí, como pero en este momento ya uno se da cuenta es que es la reacción de que cada persona frente a un hecho así difícil, pues actúa de forma diferente. Porque un Sí, temblor es un factor bien estresante. mucho. Mucho para algunos, para otros no. Es que es eso, o sea, es un punto interesante el que toca Claudia, porque sí, o sea, yo me sé, oiga, porque yo soy de las que empiezan a rezar, yo a pegarme los santos, pero bueno, salgo del apartamento hace poquito acá en Medellín, tembló mucho, fue una cosa impresionante, yo vivo en un piso 11, entonces yo pensaba, pero ¿será que es que qué pasa, hombre? Porque afuera hacen mucha bulla y a veces, pues, digamos que la bulla hace que vibre, pues, como la estructura. Y yo decía, no, esto, tanta bulla tampoco siento como para que esto esté como tan movidito. Y cuando, claro, sí, señores, que escucho por allá los gritos. Y yo, ay, no, es que esto es un temblor, por Dios, y ya cojo la llave, y salgo yo también para afuera, empezando a rezar por todo el camino mientras baja las escalas. Pero sí, o sea, es un mismo factor, ¿cierto? El ejemplo que pone Claudia, que tiembla la estructura, pero pues habrá los que como yo, pues empiezan a rezarle a todos los santos que conocen, ¿cierto? Habrán otras personas que listo, o sea, tienen muy claro que pues deben evacuar el sitio donde se encuentren, lo pueden tomar de forma tranquila, ¿sí? Y no empiezan de pronto a catastrofizar como algunas otras personas sí lo hacemos, ¿cierto? Sí, a mí me tocó en los temblores del año pasado que se dieron como 3 grandes acá en Medellín, donde una señora se estaba en de tierra y era una señora que era muy, o sea, allá en la unidad es una señora muy cuidadosa con su cuerpo, ¿cierto? Entonces miramos cómo esa parte moral pasa a segundo plano para poder, digamos, salvaguardar su vida, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo las reacciones de todos y no sabemos cómo vamos a reaccionar ante X o Y situación, porque muchas veces también reaccionamos de una manera y en otros momentos reaccionamos de otra. También hay variabilidad individual, no solamente, digamos, en el evento como tal, sino en el momento de la vida de uno, ¿cierto? Hay momentos en que uno reacciona de una manera y en otros de otra. Muy bien, listo.
Entonces, todo esto se debe a las características individuales, a las características de personalidad, como lo mencionaban ustedes, digamos, a los asuntos de autoestima, ¿sí? Hay personas que reaccionan simplemente, digamos, ante un piropo, se pueden enojar y pueden, mejor dicho, generar un conflicto, como otras que pueden pasar desapercibido del evento. La percepción de la situación, ¿cierto? Depende de esa vulnerabilidad individual, es decir, de esas condiciones y esas características personales. También a los estilos de vida y de trabajo. Vemos, por ejemplo, cómo las personas habitantes de calle reaccionan de una manera diferente ante X evento y nosotros reaccionamos de otra manera diferente ante el mismo evento, ¿cierto? Entonces vemos también que los estilos de vida y de trabajo también hacen, digamos, las personas que están en riesgo permanente o que están en movimientos permanentes tienen menos sensibilidad a ciertos, digamos, sí, a ciertos eventos, a ciertas situaciones que puedan generarle a uno mucho más temor. Entonces también dependiendo de los trabajos que se estén realizando, las labores, el manejo del tiempo, del dinero, la motivación para el trabajo, el ajuste a la ocupación, las condiciones del trabajo, que todo eso depende del estilo de vida y de trabajo que también influyen entonces en la forma como yo reacciono ante estos ejemplo, las personas que están viviendo en Centroamérica, que los temblores son permanentes, tienen menos, digamos, las reacciones menos fuerte que la de nosotros, que casi nunca se nos presentan los temblores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos esas diferencias y esas características. Y, claro. Sí, y bueno, hay una cosa que quería añadir a lo que tú mencionaste, y es, o sea, también, por ejemplo, nuestras condiciones de trabajo, ¿sí? O sea, menciono el trabajo porque también, pues, escuché varias personas que tocaron ese tema. Cuando estamos bajo mucho estrés, mucha presión laboral, sí, puede que también ante otras situaciones que si no estuviéramos viviendo como toda esta presión laboral, reaccionaríamos distinto, empezamos a reaccionar de una forma quizás a veces inapropiada, ¿sí? Por ejemplo, muchos papás a veces cuando tienen dificultades laborales o están con mucho trabajo pueden tornarse agresivos, ¿cierto? O irritables con sus hijos, con su pareja, ¿sí? Secundario pues como a esta situación. Entonces también pues como esas condiciones que son fluctuantes de por ejemplo el trabajo, nuestro estudio o cómo estamos en casa pueden también digamos que permear cómo nos sentimos y qué tan estresados podemos percibirnos en otro escenario completamente distinto. Bueno, ¿por qué el estrés puede ser factor de riesgo para el deterioro cognitivo? Ahorita está muy de moda, ¿cierto? Pues como diferentes estrategias como para no tratar de estar menos estresado y que de pronto no le vaya a dar a uno una demencia, ¿sí? ¿Por qué será eso? ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Por qué el estrés de pronto tendrá que ver con que pues podamos hacer unos síntomas sugestivos de que está nuestra memoria o nuestra parte atencional fallando? Ustedes han escuchado hablar por ahí de personas como, ay, vea, doña fulanita, se le murió el esposo y esa señora, no, ya no se acuerda ni como ella. Empezó a ver para atrás, a tener olvidos y ya en este momento, no, esta pobre señora, ya no, eso como que le dio la demencia senil. Claudia Zambrano tiene levantada la mano, no sé si la tiene levantada hace ratico o Claudia Zambrano quiere compartirnos algo. Claudia, adelante. Bueno, no, la mano, pero entonces yo pues también por el proceso de mi madre, ¿cierto? La doctora nos explicaba que también a veces cuando el cerebro está bajo el estrés, ¿cierto? Entonces como que empiezan a fallar varias cosas. Y una de esas es, por ejemplo, la memoria y la atención, ¿sí? Entonces había que bajarle un poquito porque es que ella tiene un trastorno y entonces ha estado empezando a manifestar problemas de memoria, estamos en ese proceso. Entonces la doctora nos explicaba que por el trastorno podía ser que empezara a tener esos problemas de memoria. Igual pues están viendo
Pero entonces es como si digamos, el estrés bloqueara las otras funciones del cerebro. Es lo que yo más o menos entendí. Bien. ¿Se les ha pasado de pronto a veces, bueno, a mí me pasaba, pues cuando estaba, digamos que eso ha ido mejorando, pero yo me acuerdo mucho que en el colegio, cuando yo estaba demasiado estresada para ciertos exámenes, yo me bloqueaba. Yo, no, la mente en blanco. Y pues, y yo estudiaba, ¿cierto? Pero a veces en ciertas materias me estresaba, me estresaba mucho. Y no daba pie con bola. Yo me quedaba un rato como esperando a que el Espíritu Santo me iluminara y ya pues finalmente de pronto como que me relajaba un poquito y ¡pum! Ya pues respondía la prueba. ¿A ustedes les llegó a pasar o les ha llegado a pasar algo así? O por ejemplo en una entrevista de trabajo, que uno está tan asustado que le preguntan cómo se llama. Ah, sí, bla, bla, bla. Mencionan una cosa que nada tiene que ver con lo que le están preguntando. Doctora, sí, lo que usted está diciendo es verdad. Por ejemplo, a mí también me pasaba mucho en el colegio. Iba a presentar un examen y, por ejemplo, la materia que yo más ponía atención por la que me eran matemáticas. Y yo muchas veces estudiaba y cuando ya iba, oye, memorizaba todo, pero cuando iba al examen me bloqueaba. Entonces yo creo que puede ser un factor de riesgo porque hasta qué punto puede quedarse eso, hasta qué punto puede quedarse ahí en la mente y no pueda, o sea, que se quede por un espaciocito, pero si ya se vuelve repetitivo, es donde hay que poner mucho cuidado, porque ahí es donde vienen los problemas, me imagino, yo pues, también de memoria. Mi mamá empezó así, mi mamá cuando le diagnosticaron el Alzheimer, mi mamá le empezó el Alzheimer de 58 años y ella empezó con una repetidera, pero nosotros le parábamos muchas bolas porque ella conversaba mucho, pero se acordaba mucho, era como del pasado, entonces nosotros no le pusimos sino atención cuando ella empezó a repetir demasiado y cuando la tía de nosotros, la tía mayor que falleció, que era como la mamá de ella, ya mi mamá tuvo como un choque, que mi mamá ya ahí prácticamente quedó por un tiempo como en estrés, mi mamá ya estuvo casi 2 meses en la cama, estresada, ya no quería comer, era como que la afectó tanto que hubo como un bloqueo en su cerebro que ya ella ahí empezó y ya venía con ciertas falencias de la enfermedad y ya con esto que tuvo, con esa pérdida le aumentó como más, o sea, ya ahí fue donde generó ya como el choque y ahí fue donde empezó ya y cada día fue progresando más. Exacto. Que tú estás tocando, dices muy importante porque resulta que precisamente, o sea, el estrés, o sea, una cosa, un estrés derivado de un evento vital, pues una pérdida, por ejemplo, muy significativa, ¿sí? O un estrés que se mantiene en el tiempo, por ejemplo, ser víctima de violencia física o psicológica, ¿sí? Puede hacer que haya unos cambios en el cerebro que deriven más adelante en una demencia, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, en una depresión, que a su vez la depresión es un factor de riesgo para hacer una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, o también otros problemas neurodegenerativos como lo puede ser la enfermedad de Parkinson. Entonces, bueno, resulta que nosotros hasta hace unos años se creía, y a mí eso me lo enseñaron en el colegio, también los primeros años de la universidad, que uno, o sea, hasta cierto momento de la infancia iba a tener nuevas neuronas, que las neuronas son esas células que conforman nuestro cerebro, pero que ya llega un momento en el que no, que baila. Con las neuronas se quedamos, que así nos quedamos hasta que ya pues nos muramos. Pero ya hace unos años se descubrió que no, que resulta que un adulto también puede llegar a tener nuevas neuronas. Y de hecho, parte de estas nuevas neuronas aparecen en una zona del cerebro que es muy, muy importante para nuestra memoria de corto plazo, conocida como el hipocampo. El hipocampo es una estructura que queda como en la mitad del cerebro, ¿sí? Que tiene forma de caballito de mar, y esa estructura es la responsable de que nosotros podamos recordar, por ejemplo, que comimos anoche, ¿sí? O hizo mañana, ¿sí? O que
pasó en la fiesta de cumpleaños de nuestra vecina, que fue hace 2 días, ¿sí? Ese tipo de eventos que son recientes, pues podemos recordarlos gracias a esa estructura llamada hipocampo. Y a su vez, el hipocampo, pues en una persona adulta sana aparecen neuronas nuevas, y esas neuronas nuevas se han dado cuenta en los últimos años que son muy importantes para regular el humor, nuestro estado de ánimo, poder adaptarnos a ciertas situaciones a veces complejas. Lo que mencionaba ahorita, creo que Cristina sí lo mencionaba, sobre que, bueno, pues ya llevamos más de 1 año en esta pandemia y pues digamos que ya empezamos a hacer adaptaciones, ¿cierto? O sea, ya no nos parece tan horrible llevar una mascarilla, ya lo del distanciamiento social, a menos con ciertas personas pues, con las que uno tiene contacto frecuente, ya no es tan difícil mantenerlo, y ya pues digamos que no nos hace tanta falta ciertos gestos como el abrazar, ¿cierto? Estrechar la mano, porque pues ya digamos que gracias, entre otras cosas, a esas neuronas que tenemos en el hipocampo, podemos regular nuestras emociones y adaptarnos a esta situación de estrés. Sin embargo, cuando hay un estrés crónico, sí, cuando, por ejemplo, bueno, no es el estrés del examen que mencionaba ahorita, sino que pasan cosas que me generan un estado de angustia permanente, se elevan hormonas, ¿sí? O que son sustancias liberadas por ciertos órganos del cuerpo que se llaman glándulas, ¿sí? Como el cortisol. El cortisol es una hormona que es liberada por esa estructura que tenemos arribita de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales, y es muy importante para que nosotros podamos responder ante eventos estresantes. O sea, el cortisol es el que le dice, por ejemplo, al hígado: hígado, necesitamos más azúcar porque este pobre cristiano va a gastar más energía, entonces vaya y libere azúcar. Entonces el hígado muy evidentemente coge y libera azúcar, ¿cierto? El cortisol también tiene que ver con la regulación de otras hormonas como la adrenalina, ¿cierto? Que las necesitamos para que nuestro corazón late un poquito más rápido y poder garantizar esa cantidad de energía que ciertas zonas de nuestro cuerpo van a necesitar ante esa situación de estrés. Sin embargo, cuando el cortisol está permanentemente elevado, entonces eso se va a traducir en que vamos a tener elevadas otras cosas como el azúcar. El azúcar, ya ustedes se imaginarán, pues han oído de la diabetes, ¿cierto? Y las complicaciones que pueden tener personas con diabetes, que empiezan a sufrir de problemas del corazón, problemas de los ojos, problemas de la piel, porque el azúcar en exceso es mala, es tóxica para las células. También si nuestro corazón todo el tiempo está latiendo pues como con cierta frecuencia que no es la habitual, pueden aparecer problemas de la forma como late el corazón, que eso se llama arritmias, ¿cierto? Y eso me puede predisponer a un infarto, ¿sí? Y a su vez también en este pobre cerebro, cuando hay exceso de cortisol, pueden aparecer estados de ánimo anormales, por ejemplo, trastornos de ansiedad o la depresión, ¿sí? Pueden empezar a morir las neuronas porque el exceso de cortisol también es tóxico para el hipocampo pues que normalmente produce esas neuronas para que nosotros podamos adaptarnos a situaciones de estrés. Si no hay esas neuronas, pues puede ser que ya no nos adaptemos tan fácilmente, que antes, bueno, teníamos una dificultad económica en la casa y mirábamos qué hacíamos, pensamos con el vecino, utilizamos la tarjeta de crédito, pero ya nos quedamos sin saber qué hacer. Esa cosa que es agobiarnos, otras neuronas de otras partes de nuestro cerebro y aparecer lo que ya conocemos como demencia, ¿sí? Que es un estado mental alterado secundario a que nuestra memoria o nuestra atención o una cosa que se llama función ejecutiva o la parte del lenguaje no funcionan adecuadamente y hacen que perdamos habilidades para vivir de forma independiente. Entonces, acá tenemos estas glándulas suprarrenales que a mí me encantan porque parecen un par de bananitos encima de los riñones, que son muy importantes porque liberan un montón de cosas, entre esas el cortisol, y pues este cortisol, bueno, lo necesitamos, pero por corto plazo. Sin embargo, como les explicaba ahorita, cuando pues está permanentemente en el tiempo, hace que no se generen nuevas neuronas a nivel del hipocampo, que son esas estructuras que ustedes ven aquí en amarillito, ¿sí? Además, que nuestro cerebro con el tiempo empieza a acumular una basurita que se llama betamiloide. Ese betamiloide se considera hoy día que es el responsable de que se degenere el cerebro, ¿sí? Y que aparezcan enfermedades como el Alzheimer. Entonces, el exceso de cortisol hace que esta basurita, las células que se encargan de barrer esta basura, no funcionen bien, ¿sí? Se vuelven malos barrenderos, ¿sí? Como un niño que no quiere barrer, que deja por ahí el polvo en cualquier parte, y entonces el exceso de esta basura que empieza a acumularse puede ocasionar
este problema de la demencia. Bueno, y viene otra pregunta para todos. ¿Cómo controlar el estrés? Listo. Hemos visto que el estrés puede ser positivo o negativo, que trae unas consecuencias, que cuando dura en el tiempo puede traernos unas enfermedades, alteraciones de todo tipo. Ahora, ¿cómo piensan ustedes que podemos controlar el estrés? ¿Qué hacen Doctora, ustedes cuando se sienten estresados? yo creo que una forma como de controlar el estrés es uno practicando algún deporte. Practicando algún deporte como mover el cuerpo, ¿cierto? Para que no se quede siempre quieto. Y otra también regularse un poquito en la alimentación. Uh-huh. Sí, son 3 pilares fundamentales. ¿Quién da más? ¿Quién nos opina de otro asuntico que es importante dentro de esos pilares fundamentales para el control del estrés? Buena tarde. Buenas tardes. Yo pienso que es importante también la parte de actividad física, o sea, digamos, el ejercicio también nos dispersa, nos ayuda, nos entretiene. Pues para mí es como esa parte, como tener otras cosas que nos entretengan y nos llamen como la atención o otras actividades que nos ayuden como a bajar el nivel de estrés. Uh-huh. Esas otras actividades son muy importantes porque forman parte ya de nuestro estilo de vida. Entonces, el otro pilar fundamental para el control del estrés está en el estilo de vida. Entonces, lo mencionaba, es importante que los tengamos en cuenta porque son nuestras principales estructuras de cómo liberar o controlar el estrés, que son esa actividad física, ese estilo de vida, ¿sí? Y lo que es la dieta, es fundamental. Pero muchas veces nosotros buscamos unas formas poco saludables para controlar el estrés, como son el fumar, el tomar alcohol, el consumir pastillas, el comer demasiado, el consumir sustancias psicoactivas. Entonces vemos como muchas veces en lo cotidiano y en lo usual buscamos formas perjudiciales para controlar el estrés, ¿cierto? Vemos como una de las formas sociales que más se utiliza es fumar, ¿cierto? O consumir sustancias psicoactivas ahora en la juventud. Digamos, personas de más edad, incluso los jóvenes, también el fumar el cigarrillo, el tabaco, ¿cierto? El consumo del alcohol. Incluso muchas situaciones sociales incitan a consumir licor, ¿cierto? Por ejemplo, mucha gente a nivel social dice que mejoran su estado y cuando el alcohol es un depresor y como depresor nos puede hacer mucho más daño. Entonces miren que muchas veces buscamos medidas poco saludables o los que ante la resolución de una situación buscan es tomar pastillas y digamos, bueno, tengo mucha ansiedad, tengo mucha angustia, tengo mucho peso en la espalda, entonces toman pastillas cuando tienen es que resolver la problemática o la situación que los está afectando. Entonces, muchas veces buscamos formas nocivas para solucionar o controlar el estrés, pero hay unas formas que son efectivas y es usando el cuerpo para calmar la mente y la mente para calmar el cuerpo. ¿A través de qué? De esos 3 pilares fundamentales que se mencionaban ahorita, que es una buena dieta, manejar lo que es el ejercicio o la actividad física o actividades físicas, ¿cierto? Porque muchas personas a través de la costura, a través de realizar digamos, pinturas, escritura, realizar otras actividades físicas pueden lograr liberar estrés. También tenemos
esa parte del estilo de vida. Si yo tengo un estilo de vida calmado, tranquilo, equilibrado y constantemente busco ese equilibrio, obviamente así mismo el cuerpo va a reaccionar frente a los estímulos que van llegando en una forma equilibrada, ¿cierto? Entonces es también buscar estilos de vida, porque las personas que están bajo más tensión, bajo más angustias, conflictos, dificultades, obviamente, y no la saben manejar, porque uno puede tener muchas situaciones, pero si la saben manejar, obviamente no llega como a esos niveles de estrés. Pero si la sabemos manejar adecuadamente, obviamente vamos a equilibrar tanto nuestro cuerpo a través de lo que pensamos y de lo que realmente estamos vivenciando. Bueno, dentro de... Aquí hay, Sí. acá hay, las dos se llaman Claudia, entonces las dos, ¿cierto? Claudia por dos. Sí, y tenemos a Claudia Zambrano también. Aquí está Jacqueline diciendo que algunas veces hay situaciones que no podemos solucionar, nos toca ignorarlas o restarles importancia. ¿Será que es posible tener esa estrategia? Allí, a ver, es muy importante entender lo que está sucediendo. Hay cosas que están a nuestro alcance, que podemos solucionar a mediano, largo plazo o inmediatamente, ¿cierto? Es mirar la situación por la cual estamos atravesando y mirar cuál es la solución, si la solución está en mis manos o si es externa, porque muchas veces nosotros cogemos algunas problemáticas o situaciones que son externas, que son de otros, y las cargamos como si fuesen nuestras, porque pueden ser por rasgos, digamos, por situaciones afectivas, por los vínculos, porque es mi hijo, porque es mi hermano, porque es mi madre, o porque me da mucho dolor que sufran, ¿cierto? Entonces muchas veces cogemos situaciones externas y las cargamos como si fueran de nosotros y nos generan estrés, pero si son situaciones que yo puedo resolver, no importa que sea a corto, mediano, largo plazo, es identificar la prioridad en la cual la debo resolver. Es decir, mirar si sí está a mi alcance, si sí depende de mí, y mirar más que evadirla o más que evitar pensarla, porque cuando yo evito pensarla o evado la situación, lo que sucede en mi mente es que constantemente van a venir pensamientos recurrentes de esa situación. Entonces, es una, digamos, inadecuada estrategia el dejarla a un lado. Lo que sí debemos hacer es clasificarla de acuerdo a la prioridad, de acuerdo a la intensidad, quién la debe resolver y en qué momento. Digamos, hay cosas que yo no puedo resolver en el momento, pero a largo plazo sí, entonces me trazo a mediado plazo. Bueno, mientras tanto, ¿qué alternativas hay para que esta situación no se me agudice? Eso sí, buscar que las situaciones no se sigan agudizando y realmente buscar las alternativas. Cuando yo empiezo a pensar en las alternativas de solución, ya empiezo a ganar un espacio porque ya voy solucionando la problemática o el conflicto o la situación de base. Cuando ya encuentro la solución, ya voy ganando un 75%. Cuando ya resuelvo, ¿cierto? Entonces allí es importante mirar que la situación no se debe evadir, se debe mirar con detalle cuáles son las alternativas y en qué tiempo se debe resolver, y en esa medida ya mirar cómo manejar la situación. Pero sí debemos más bien coger la situación y, como diríamos en Antioquia, disminuzarla y mirar cuáles son las alternativas de solución. Bueno, hay una siguiente pregunta, pero yo creo que ya de alguna forma la hemos respondido con los asistentes, y es cómo manejar el estrés productivamente. Ahorita mencionaban haciendo ejercicio, sí, poniendo en actividad el cuerpo o haciendo actividades que nos gusten, por ejemplo, bailar, que a mí me encanta bailar, ¿sí? O pintar, hay personas que disfrutan mucho de pintar, de leer, ¿sí? De ver películas, ¿sí? Entonces, bueno, ya también mencionaba la parte de la alimentación, que es crítica. O sea, nosotros, yo me acuerdo mucho desde niña, sí, que mi mamá me decía y mis abuelitas como, ay, es que es muy importante que usted coma bien porque nosotros somos lo que comemos. En algún momento de mi vida, sobre todo cuando llegué a la adolescencia, yo pensaba, no, es que eso suena como a cantaleta, eso como así que no es lo que como yo.
creo. En este momento sabemos que sí, o sea, definitivamente los seres humanos somos aquello que comemos, por eso es tan importante cuidar de la alimentación, evitar el exceso de carbohidratos, ¿sí? Y el exceso de grasas, sobre todo grasas saturadas, evitar el exceso de consumo de licor, porque todas estas cosas, el licor, las grasas saturadas en exceso y los azúcares, ¿sí? Azúcares simples, tanto simples como complejos. Cuando hablo de azúcares simples, quiero decir los dulces, los confites, los chocolates, la crema de las galletas, estas cosas alteran nuestra flora intestinal. Y nuestra flora intestinal, cuando yo hablo de flora intestinal, ya me imagino que muchos de ustedes han oído mencionar de esa serie de bacterias, de esa cantidad de bacterias, diferentes tipos de bacterias. De hecho, prácticamente se habla de que somos inclusive más bacterias que el resto de células que conforman nuestro organismo. Estas bacterias dependen mucho de que comamos para funcionar bien. O sea, las bacterias que tenemos en nuestro sistema gastrointestinal generan una serie de sustancias que protegen la pared de ese intestino, por una parte, y por el otro lado también generan una serie de cosas que es importante para nuestra subsistencia. Por ejemplo, la vitamina B12, y nosotros necesitamos de las bacterias que viven en nuestro sistema gastrointestinal para no hacer deficiencia de vitamina B12 y otras vitaminas del complejo B. Sí, también el ácido fólico en parte lo producen las bacterias que tenemos en nuestro sistema gastrointestinal, sí, y también otras sustancias que tienen que ver con nuestro estado de ánimo, como la dopamina y la serotonina, que son hormonas, neurotransmisores, perdón, importantes para que no nos sintamos deprimidos o ansiosos. También esa parte de estos neurotransmisores es producido por esos animalitos, llamémoslos así, que viven en nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, por eso también es importante cuidar de la alimentación, porque dependiendo de nuestra alimentación, qué tan buena o qué tan mala sea, pues vamos a tener predominio de unas bacterias que nos ayudan a estar bien en todo sentido, emocional, físicamente, o van a predominar aquellas que se traducen en diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, el Alzheimer está relacionado con un desbalance en esa flora que vive en nuestro sistema gastrointestinal, lo mismo que ciertas enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, ¿sí? El asma también se ha relacionado con un desbalance en esas bacterias que viven en nuestro sistema gastrointestinal. Por eso es tan importante la alimentación, pues por una parte pensando en esa flora de nuestro sistema intestinal, y por el otro lado también pensando en que es importante garantizar cosas que hacen falta para que vivamos bien, ¿sí? Por ejemplo, el hierro, el ácido fólico, ¿sí? Diferentes vitaminas. Si faltan, por ejemplo, la vitamina D, cuando no tenemos un suplemento adecuado de esas cosas que la contienen, por ejemplo, los lácteos, ¿sí? Y ciertos frutos, y algunos frutos secos como las nueces, el maní en menor grado, pues puede haber deficiencia de esa vitamina D, y eso se relaciona con fatiga, se relaciona con problemas cognitivos y se relaciona con depresión. También es importante dormir, ¿sí? Al menos o sea, se habla de que mínimo 5 horas, aunque 5 horas pues en una persona adulta mayor, que los adultos mayores necesitan menos cantidad de sueño, pero una persona de pronto adulto promedio, sí, entre unas 6 a 8 horas, podríamos decir que es un sueño relativamente bueno. E igual, pues es importante tener presente que también hay variabilidad en este asunto. Hay personas que con 8 horas les falta sueño, dicen, no, es que yo duermo entre 12 a 13 horas y me falta menos, entonces soy fatal durante el día, como aquellas personas que pues pueden dormir entre 5 a 6 horas y con ese sueño se sienten perfectas. La parte de actividad física, al menos hacer ejercicio físico aeróbico 3 a 4 veces por semana, 40 minutos, es importante para que nos sintamos bien y podamos manejar mejor el estrés, reforzar nuestra autoestima. Un ejercicio que yo le pongo a hacer a mis pacientes cuando tienen baja autoestima, y es que tengan un espejo debajo de la almohada, y que todos los días cuando se levanten, lo primero que hagan es sacar el espejo debajo de la almohada y decirse algo bonito frente al espejo, que uno dice como, ¿esto para qué? Que esto sí funcionará, si yo me siento mal, pues yo no creo que diciéndome cosas bonitas frente a un espejo me ponen algo de autoestima o sorpresa. Sí ayuda. Nuestro cerebro cree todo lo que le digamos, ¿sí? Por eso es tan importante tener un buen cuidado de lo que le decimos. Es que yo no sirvo para eso, ¿sí? Es que a mí siempre me va mal. El cerebro, esas cosas, si las repetimos con frecuencia, empieza a creárselas, ¿sí? Y lo mismo con cosas relacionadas con la autoestima, es que yo soy muy fea, ¿sí? Es que a mí nadie me quiere.
Si estamos repitiendo ese tipo de cosas, el cerebro nos cree eso, ¿sí? Pero si cambiamos nuestro discurso, el cerebro va creciendo algo distinto y nuestra vida puede empezar a mejorar. La parte de tolerancia y flexibilidad, pues hay cosas que salen, otras que no. Es importante tratar de tomar las cosas de la mejor manera posible cuando algo no sale. Eso, ese dicho que dice, no hay mal que por bien no venga, eso es verdad, ¿sí? O el otro, que no hay mal que dure sin el cuerpo que lo resista, también es cierto, ¿sí? Todo pasa, ¿sí? Y lo que ocurre en su momento, así lo veamos como algo muy negativo, tarde que temprano la vida nos muestra el por qué pasaron así las cosas. Entonces es importante como empezar a trabajar en la paciencia para ese tipo de situaciones. Ser organizados con el tiempo es importante, pues cuando uno está dejando todo para lo último, pues vive todo el tiempo estresado, ¿sí? Entonces por eso es importante tratar de hacer de a poquitos, sobre todo aquello que nos produce como un poquito de estrés o de angustia, pero hacerlo poco a poco, que en algún momento terminamos y nos ahorramos como las carreras de última hora. Ser organizados con el dinero, ¿sí? O sea, cosas tan sencillas como gastar en un tinto, ¿sí? Gastar en un melito, que uno dice, pues es que eso no es plata. La señora que me ayuda con la casa me enseñó que ella es súper organizada con la plata, o sea, más que yo. Entonces ella me da clases a mí de cómo manejar la plata. Entonces ella me hablaba de los gastos hormiga. Me decía como, es que hay cosas que uno todos los días gasta que finalmente podría pues salir de su casa y gastar menos, y eso va consumiendo. Cuando uno se pone a hacer cuentas, pues se gasta un montón de plata en esas cosas y pues se pierde la oportunidad de ahorrar. Hacer pausas físicas, y hay momentos en los cuales uno necesita descansar. En el caso de los cuidadores, yo sé que muchos de los asistentes que están en este momento aquí conectados con nosotras son cuidadores. Es importante descansar al menos media horita al día, al menos, ¿sí? Al menos medio día a la semana, al menos un fin de semana al mes y al menos 15 días al año, ¿sí? Pues de ahí sí uno puede descansar más tiempo, mucho mejor, pero sí es importante hacer pausas en actividades así, pues uno sienta que está disfrutando mucho de eso y que las hace con cariño. Es importante descansar. Y pues, bueno, es importante que a veces uno pues tome decisiones, ¿cierto? Digamos que si hay cosas que no angustian, pues uno ponerse a pensar, bueno, ¿qué hay de bueno y de malo en continuar haciendo lo que sea que estoy haciendo que me angustia? Y pues finalmente, con base en ese balance, tomar decisiones al respecto. Bueno, es importante la parte de la espiritualidad, sí, la parte religiosa para muchos de nosotros es importante, pues los que creen en Dios, bueno, si así lo hacen, pues acercarse a Él. Sí, hay otras personas que viven su espiritualidad de una manera distinta, y pues es importante hacer también cosas que nos permitan fortalecer esa parte espiritual. Hacer ejercicios de relajación y respiración es importante. La meditación es una cosa que en este momento diferentes investigaciones muestran que reduce el riesgo de una enfermedad como el Alzheimer, ¿sí? Al menos, o sea, se habla que en promedio entre unos 18 a 20 minutos al día uno de meditación pueden ayudar a que uno disminuya el riesgo de una enfermedad como la demencia, ¿sí? Para muchos de ustedes y para mí en su momento, cuando empecé a meditar, pues uno quedarse 2 minutos con la mente en blanco solo prestando atención a una cosa es horrible, pero después del tiempo, pues uno con la práctica empieza a ver con la disciplina, pues empieza a ver que no es tan difícil como uno lo creía al principio. Buscar reír, de hecho hay ejercicios que ustedes pueden buscar en internet para desencadenar la risa, ¿sí? O sea, como les decía ahorita, el cerebro se cree todo lo que uno le diga, ¿sí? Y a veces hay unas muecas que uno puede hacer de risa que hacen que uno, pues cuando se está mirando al espejo, uno se empieza a creer como que está contento, y eso puede disminuir los niveles de estrés. Y buscar apoyo, ¿sí? Es importante hablar. Una de ustedes ahorita lo mencionaba, no me acuerdo, creo que fue Claudia Zambrano o Magola, no recuerdo quién, bueno, Ana fue la que mencionó de la importancia de hablar, ¿sí? De buscar ayuda, de cuando uno algo la angustia, a veces cuando pues hay varias personas que estén de pronto con su mirada enfocada en la situación que le genera una ansiedad, pues es más fácil llegar a una solución. Bueno, hay un ejercicio que quiero que hagamos en este momento, ¿sí? De respiración. Quiero que ustedes se coloquen en este momento una manito acá en el pecho, ¿sí? Y otra manito acá en el abdomen, ¿sí? Venga, vamos a poner de pie. Listo. Entonces, aquí una mano en el pecho, ¿sí? Otra mano aquí en el abdomen, y que empiecen a respirar a partir del abdomen, ¿sí? Como tratando de inflar la manito que está sobre el abdomen. Tenga un ejercicio. ¿Sí? Eso, exacto. Hágale, párense, que yo sé que ustedes no están cansados. Entonces,
Párense, por favor, coloquen las dos manitos, una acá sobre el pecho y otra sobre la barriguita, y empiecen a respirar inflando la barriguita al tiempo que cuentan mentalmente hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sostengan el aire contando mentalmente hasta 3. 1, 2, 3. Y saquen el aire, por favor, por la boca, contando 1, 2, 3, 4. Vamos a volverlo a hacer. Ahorita pues vamos a contar todo mentalmente. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una vez más. Bueno, vamos a hacerlo una última vez. Muy bien. Ya se pueden sentar. ¿Cómo se siente? Ay, bien. Muy bueno, doctora, muchas gracias. Ok, muy bien, listo. Entonces, la idea es que este ejercicio es un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Pero es un ejercicio que uno puede practicar varias veces al día, ¿sí? Se recomienda que aproximadamente unos 10 minutitos, 2 veces al día, nos permite ayudar como a ir tomando conciencia de nuestra respiración, hacer una respiración lenta y profunda, que nos ayuda a que poco a poco empecemos como a distensionar los músculos de diferentes partes del cuerpo que se tensionan con el estrés, ¿sí? Y pues podamos poco a poco ir reduciendo los niveles de estrés que manejamos en nuestro día a día. A su vez, este tipo de respiración que acabamos de aprender, ¿sí? También cuando estamos ante una situación estresante, la idea es que la podamos hacer, ¿sí? Pero antes de la situación estresante, pues tenemos que entrenarnos, ¿sí? Para que cuando haya estrés, lo podamos hacer casi que automáticamente, ¿sí? Como listo, o sea, estoy estresado, estoy angustiado, quiero golpear algo, ¿sí? Rápidamente podamos decir, bueno, voy a respirar despacio, ¿sí? Puedo hacer ese ejercicio fácilmente y pueda rápidamente recobrar el control de mi estado. ¿Listo? Muy bien. Bueno, al principio la idea es que lo practiquen de manera, pues, acostados, ¿sí? O recostaditos, y ya después lo pueden hacer de manera sentada, o lo pueden hacer en movimiento mientras caminan, por ejemplo, mientras están de pie, ¿sí? Bueno, la parte de la meditación es algo que también les mencionaba ahorita, que es importante hacerlo. Hay una dirección, yo no sé, me imagino, Dianita, que vamos a compartir de pronto memorias de esto, pues no lo vamos a hacer ya, dura 5 minutos y sé que estamos ya ahorita cortitos de tiempo, pero meditar iniciando con 5 minuticos al día nos va a ayudar a disminuir paulatinamente el riesgo de que nos dé un Alzheimer, ¿sí? Entonces vale la pena. Este tipo de meditación que recomiendan en este video es una meditación centrada en la respiración, ¿sí? Concentrándonos en cómo respiramos, cómo tomamos el aire por la nariz, cómo esa respiración se acompaña de unos movimientos del abdomen, ¿sí? Y de toda esa parte de esos músculos que están alrededor de nuestras costillas, ¿sí? Cómo podemos retener un ratito el aire y botarlo lentamente por la boca. Y así, pues, nos guían en este video durante 5 minutos a concentrarnos en la respiración. Si aparecen otros pensamientos cuando estamos haciendo meditación, la idea no es culpabilizarnos por eso, como, ay, pero ¿cómo eso no es posible que yo no me pueda concentrar en la respiración y me empiezo a imaginar otras cosas o a pensar en lo que me preocupa? Cuando pasa eso, no importa, sobre todo al principio que estamos entrenándonos en esto de la meditación, lo que se recomienda es simplemente cuando llegan esos otros pensamientos, observarlos, aceptarlos y volver a retomar el control, la concentración sobre nuestra forma de respirar en ese momento. Bueno, también queremos hablarles sobre otro tipo de ejercicio que se puede hacer para ayudar a controlar el estrés, que es la imaginación positiva. ¿En qué consiste este ejercicio? Consiste en que aquellas cosas que nos generan angustia, que nos generan estrés, cerrar los ojitos y empezar a pensar
en eso que nos genera estrés como si fuera una película, ¿sí? Como si nosotros estuviéramos viendo una película en una pantalla que está proyectando nuestra propia vida, específicamente esa cosa que nos está produciendo estrés, ¿sí? Mirar eso que nos produce estrés, que no sé, que grita fulanito, que dice aquello fulanita, ¿sí? Y después de un ratito de visualizar aquello que nos genera angustia, cambiar el chip, ¿sí? Empezar a pensar en esa situación, pero como quisiéramos que ocurriera, ¿sí? No, es que a mí me angustia mucho cuando mi esposo empieza a alegarme por la plata, ¿sí? Que porque no quiere, pues, gastar tanto en ciertas cosas del mercado y pues yo le digo que es importante, pues, mantener eso por no sé qué. Bueno, y me empiezo a imaginar como si estuviera viendo la película de los dos alegando, ¿sí? Paso después de ver un ratico esa película a imaginar, bueno, ¿cómo quiero que mi esposo reaccione cuando yo hable con él sobre eso? ¿Cómo quiero yo estar y sentirme cuando esté hablando con mi esposo sobre ese tipo de situaciones difíciles? Empezar a visualizar esto y pues hacer ese ejercicio varias veces al día, ¿sí? A veces es muy complicado para nosotros cuando hay algo que nos genera mucha angustia, como que cambiar el chip y pensarlo de una forma distinta. En ese tipo de situaciones se recomienda entonces, una vez identificamos aquellas cosas que son angustiantes para nosotros, escribir cómo quisiéramos que eso fuera, ¿sí? Escribir como la versión distinta a cómo están dando las cosas y que sentimos que pues esa versión distinta podría ayudarnos a controlar un poco mejor nuestra angustia. Entonces, puede poner en papel cómo quisiéramos manejar nuestra situación, pasar eso a la imaginación. Es decir, ya después de imaginarnos como en una película la situación angustiante, hacer como el clic y empezar a verlo de una forma distinta, a la inversa, de una forma más positiva. Ahí es muy importante también utilizar lo que es la imaginación creativa, es decir, nosotros muchas veces utilizamos dándole vueltas y vueltas al mismo problema, no buscamos las alternativas, entonces uno busca las alternativas, pero más es utilizar la imaginación creativa, es decir, por ejemplo, tenemos insomnio, tratar de utilizar ese tiempo en cosas creativas, en cosas que puedan generar bienestar para uno, para la familia, o en crear cosas que podemos realizar más adelante, digamos, algunos diseños, algunas, si trabajamos manualidades, si trabajamos, si nos gusta mucho estar digamos, realizando platos, digamos, cocinando, haciendo. Entonces es tratar de llevar nuestra imaginación a una imaginación creativa. La imaginación creativa nos permite volar con nuestros pensamientos y liberar muchas cargas emocionales que pueden llevarnos a generar equilibrio y tranquilidad en nuestro cuerpo. Bueno, y hay otra cosa que mencionaba, bueno, Caterine, creo que era Caterine, no, Isabela, creo, Jacqueline, sí, Jacqueline Restrepo, creo que mencionaba, pues tenía como esa inquietud de, bueno, si es posible uno ignorar ciertas situaciones que le angustian, ¿sí? Y Claudia pues mencionaba, bueno, hay situaciones que uno puede controlar, hay otras que no, sí, es importante que aquellas que uno dice como, bueno, no, pues no las puedo controlar, pues digamos que relajarse un poquito y dejar de enfocar su atención en eso, pero además hay otras situaciones que uno en el fondo sabe que tiene que hacerles frente, ¿sí? Y que no hay forma de evadirlas y que en algún momento pues es importante encararlas, pero nos generan mucho malestar. Entonces, ante ese tipo de situaciones lo que se recomienda es, bueno, hacer ejercicios de respiración consciente, de meditación, ¿sí? De imaginación positiva, como para ir preparando el terreno para que cuando llegue esta situación que nos genera tanto malestar, podamos hacerle frente, ¿sí? Y podamos hacerle frente de una manera tranquila, entendiendo que quizás inicialmente eso me genera algunos síntomas molestos, pero que esos síntomas poco a poco van a desaparecer, ¿sí? Es como cuando, bueno, hay algo que nos produce mucha angustia, ¿sí? Pues puede ser que eso que nos produce mucha angustia nos pasemos la vida corriendo, pero si llega un momento en el cual empezamos a prepararnos para controlar nuestros síntomas ante esa situación angustiante, somos capaces de empezar a mirar esa situación a los ojos, mirarla a los ojos entre comillas, y cuando logramos hacer ese contacto ojo a ojo, ¿sí? Con esa situación estresante,
empezamos a sentir cómo esa situación estresante realmente pues pierde fuerza, pierde ese poder sobre nosotros, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta que, bueno, estos síntomas son síntomas que podemos manejar y finalmente se invierten los papeles y es el estrés el que sale huyendo de nosotros, ¿sí? Bueno, por último tenemos esta pregunta. Sí, ¿cuáles son los factores protectores para la disminución del deterioro cognitivo? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros, como factores, como búsquedas hacer para disminuir el deterioro cognitivo? Frente a esto, nosotros debemos, digamos, tener en cuenta como algunos puntos que ya han venido analizando a través de estudios que han entrado, análisis a nivel mundial y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud nos dan algunos tips para que nosotros disminuyamos en gran parte esos riesgos a tener el deterioro cognitivo. Entre ellos es, por ejemplo, la actividad física en adultos con, digamos, que tienen una función cognitiva normal, ¿cierto? Que no tienen problemas cognitivos, que no tienen demencia, pero también se recomienda para todas las personas, incluso los que tienen deterioro cognitivo leve, ¿cierto? Entonces, es evitar entrar a las demencias, es evitar que ese deterioro se realice en una forma más rápida. Entonces, se recomienda las actividades físicas, digamos, disminuir el consumo de tabaco, ¿sí? El cigarrillo como tal hay que disminuirlo y disminuir los riesgos que llevan a que esa persona consuma tanto, ¿cierto? Entonces eso nos puede evitar. Entonces son como esos factores que pueden de alguna manera mejorar nuestra calidad de vida y nuestro estilo de vida. Se recomienda también la alimentación mediterránea, ya la doctora Claudia ahorita hizo mención a ello, pero es también disminuir lo que es la acidez de los alimentos, porque es que muchas veces lo que es el estrés genera esas sustancias que producen mucha, digamos, es muy alcalina. Entonces, lo que se busca es estabilizar el cuerpo a través de los alimentos, que también van a mejorar para evitar lo que es el deterioro cognitivo y las demencias. Entonces, recomiendan lo que es la alimentación mediterránea, que se basa, digamos, en aceites que sean más saludables, como el aceite de oliva, como algunos frutos secos, también recomiendan las verduras y los frutos de ciertas características que sean de color, digamos, como el arco iris, que los alimentos sean con ciertas características que ya ustedes pueden profundizar si quedan inquietos frente al asunto, aunque más adelante va a venir la nutricionista que también, o el nutricionista que va a hablar sobre las diferentes dietas más saludables. Entonces, para que estén también pendientes cuándo será la sección con los nutricionistas. Bueno, entonces también pues lo que mencionaba Claudia ahora, también la disminución de esas grasas polisaturadas, ¿cierto? Se debe también hacer intervenciones dirigidas a la reducción o el consumo peligroso y nocivo de bebidas alcohólicas, ¿cierto? Tanto a las personas normales, digamos, que no tienen deterioro cognitivo, como las personas que lo tienen, ¿cierto? Entonces, la disminución del licor, porque el licor con el tiempo trae sus consecuencias también neurológicas grandes que pueden llevar a una demencia, ¿cierto? Como es la demencia de Korsakoff y otras alteraciones mentales que pueden ser secundarias al consumo. También entrenamiento cognitivo, ¿cierto? Lo que es la estimulación cognitiva que se puede hacer en todas las personas, ¿cierto? Incluso los que tienen deterioro leve, es importante hacer para que sea mucho más leve el proceso de deterioro. Y las personas que no tienen deterioro, les sirve la estimulación cognitiva para evitar el riesgo. Tenemos también
la actividad social, pues algunos estudios dicen, pues demostrados por la Organización Mundial de la Salud, que el asunto como tal de la interacción social no afecta tanto, pero sí el estilo de vida cuando hay restricción de esa parte social. Entonces es importante vincularse a las actividades sociales, apoyarse de ellas, permitirse compartir con la familia, con los amigos, con otras personas para poder tener una mejor calidad de vida y un bienestar. Y en la medida que tenemos un bienestar y una calidad de vida, obviamente vamos a ir mejorando nuestro estado de salud en general, lo que va a generar menos estrés y menos alteraciones. También el manejo de la obesidad, ¿sí? El manejo del sobrepeso, de la obesidad, también puede reducir el riesgo por todas estas grasas y todos estos, digamos, proteínas y demás que no deben acumularse y que se acumulan en exceso. También ofrecer, digamos, las personas que tienen alguna alteración cardíaca, digamos, que tengan sus medicamentos al día, estén controladitos todo el tiempo para evitar, pues, esas alteraciones. También las personas que son diabéticas, ser muy juiciosos con los medicamentos, regularse, estar pendiente de sus exámenes periódicos, hacerse sus chequeos diarios, sus, digamos, sus escalas para que estén muy controladitos a través de los medicamentos y estar muy juiciosos con ellos. Y eso también nos permite, pues, detener este proceso. También en las personas que tienen problema de dislipidemia, también disminuir el riesgo a través, pues, de unos hábitos saludables y unas condiciones, digamos, si requieren medicamentos o algo, de hacer un buen control de ellos. También se recomienda, pues, las personas que son depresivas o que tienen alguna enfermedad mental, es ser muy juiciosos con los medicamentos, porque en la medida que sean juiciosos y que no hayan digamos, excesos ni déficit de los medicamentos que se necesitan para mantenerse en equilibrio, obviamente vamos también como a detener ese proceso. Digamos, las personas que tienen problemas auditivos, la idea es, cuando empiezan con los problemas auditivos, empezar con los tamizajes, más que pensar solo en un audífono, que la búsqueda ya, digamos, de otros equipos que puedan ayudarle, más es, digamos, el control antes de que se presenten, digamos, esas acusias o esas hipoacusias severas. Bueno, entonces acá tenemos cómo el estrés se nos puede, digamos, localizar en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Como veíamos ahora, hay muchas manifestaciones corporales, muchas manifestaciones físicas, comportamentales, emocionales y psíquicas, pero aquí vemos cómo el estrés se nos puede acomodar en el cuello, en la espalda, en la cabeza, en los oídos, en el pensamiento, puede generarnos alteraciones en las noches, ¿sí? En el trabajo, en la vida cotidiana, y también cómo liberarnos del estrés, como vemos en la última figura, puede generarnos alivio y tranquilidad, ¿cierto? El bienestar abarca un cuerpo sano, una mente sana y un espíritu tranquilo. Disfruta del viaje mientras trabajas en tu bienestar. ¿Sí? Es importante que entendamos esta vida que tenemos como este viaje, que hay que tratar de tenerlo armónico, tranquilo, calmado, para que realmente tengamos unos buenos resultados en la medida que vamos avanzando en nuestra vida. Y todo esto lo debemos hacer con una buena higiene, lo debemos hacer con una buena alimentación, con un buen dormir, con actividad física, con, digamos, una buena hidratación, un disfrute de la vida, como tenemos el músico al final, y también de las personas que interactúan con él. Tenemos también que es importante que todos los días tengamos esa higiene, esa alimentación y ese dormir. Eso es unos, digamos, los pilares de estructura
de todos los días. Ya, digamos, algunas actividades las podemos hacer 3 a 5 veces por semana, como esas actividades recreativas, la lectura, la pintura, otras actividades manuales. Y por semana podemos realizar actividades deportivas u otras actividades recreativas 2, 3 veces por semana para ir generando ese alivio y esa tranquilidad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta como esos, digamos, esos factores protectores y también el cómo liberar ese estrés cuando ya lo tenemos, para que evitemos el estrés crónico y también el deterioro cognitivo y las demencias. Muchísimas gracias a las dos Claudias. De verdad que la actividad, pues uno le daba sustico porque no sabía cómo iba a pasar, cómo iba a suceder, pero creo que también fue como una oportunidad para que la gente pudiera expresarse, resolver inquietudes, también dar como su apreciación con respecto al tema. De verdad que muy valioso este espacio con ustedes dos, las mejores. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí y contarles pues que a todos y a ustedes, pues que precisamente todos esos son factores protectores, lo positivo que debemos hacer para cuidar nuestro cerebro y para cuidar nuestro corazón. Entonces, por eso es que el factor protector del el día de hoy, el que le hacemos homenaje, es a fortalecer las relaciones sociales, es estar unidos pues con las personas que queremos, tener el espacio para poder decirles que los queremos, compartir, no aislarse. Ese es como el objetivo de este factor protector del día de hoy y espero que les haya servido bastante este espacio a las personas que participaron. Quiero aprovechar para hacerle publicidad, ahí les compartí el link para la actividad que hay ahorita a las 4:30, que va a ser con Jorge Calle. Él nos va a hablar sobre pérdidas ambiguas para que ustedes se conecten. Va a estar muy interesante. Él es muy experto en el tema del duelo. Entonces, para que no se lo pierdan. Y me permiten, Claudia, compartir pantalla para yo mostrarles a los asistentes las actividades que tenemos para mañana. Entonces acá, como pueden ver, el día de mañana el factor protector está enfocado en la importancia de la estimulación cognitiva. Se nos habla de que entre más edad, más probabilidades hay de padecer el deterioro, pero también se habla de que entre más estudiemos, entre más le pongamos reto a nuestro cerebro, pues va a haber menos posibilidades de que eso suceda. Entonces, el factor de mañana se llama reto mente y la dinámica es la siguiente para ustedes y para que ustedes puedan ser transmisores de otras personas que no se pudieron conectar hoy. Y es que todos los días, por lo general, van a estar conectados a nuestras redes sociales, Facebook, Grupo de Neurociencias de Antioquia, en Instagram, @neurouda, y ahí van a encontrar toda la información de todas las actividades de estos días. Vamos desde el 13 al 22 de septiembre. Mañana, 15 de septiembre, vamos a tener Reto Mente. La charla inaugural a las 10 de la mañana, solo es una charla, todos en la misma charla, que va a ser con el doctor Juan Pablo Duque y él nos va a hablar cómo entrenar la mente y obviamente pues vamos a estar muy atentos y en la tarde, como lo que hicieron hoy, vamos a tener 3 salas simultáneas en el mismo horario y ustedes van a elegir la sala que más les llame la atención. Conciencia y atención, sesión práctica de estimulación cognitiva para trabajar la atención, o cómo realizar estimulación cognitiva con material didáctico día a día, o 3, aprende a activar tu memoria. Entonces, para que se animen, los esperamos mañana y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que yo quiero responder rápida de Claudia Zambrano. Claro que sí. Sí, ella pregunta, pues una de las diapositivas que Claudia mencionó ahorita decía sobre que no vitamina B. Pues lo que quiere decir la diapositiva es que, si nosotros tenemos una dieta balanceada, no requeriríamos de suplementos vitamínicos, ¿sí? Específicamente, por ejemplo, los del complejo B,
O sea, si nosotros tenemos una dieta balanceada, donde tenemos una buena porción de proteínas, de frutas, de verduras, de lácteos, ¿sí? Donde están contenidos diferentes vitaminas del complejo B, no sería necesario suplementarse con una vitamina del complejo B, ¿sí? A menos que haya una deficiencia ya evidenciada por unos exámenes que se hagan en sangre. Lo mismo que la vitamina D, ¿sí? Que ahorita está pues como muy de moda suplementarla. La vitamina D es una vitamina que hay que tener cuidado con ella, porque si uno se sobrepasa con la vitamina D, pues eso no pasa con la vitamina B. O sea, si ustedes toman complejo B, o sea, el exceso el cuerpo es capaz de eliminar, pues eso se sale por orina. Pero con las vitaminas que se llaman liposolubles, y se llaman así porque requieren de grasa para poderse absorber, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina L y la vitamina K, si uno se sobrepasa pueden llegar a ser tóxicas. Entonces con la vitamina D es importante tener cuidado, y solo si hay una deficiencia comprobada de vitamina D, uno debería suplementarse con vitamina D. Si no hay tal deficiencia, no es necesario hacerlo.